¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos iniciando una emisión más de Impacto Económico a través de la señal de Telesur. Mi nombre es Daniel Rosas y como siempre es un placer poder acompañarle y agradecerle el que usted esté con nosotros. Vamos a comenzar, si me permite, con los titulares del día de hoy. En América Latina, México y Brasil firmarán un acuerdo de cooperación petrolera. En contexto, analizaremos cómo la globalización atraviesa una etapa de fragmentación. Y en 360, Bangladesh enfrenta un nuevo incremento en el precio del combustible. De esto y más, le tengo detalles, así que acompáñenos. Momento de iniciar con el detalle de la información. Mire, arrancamos en México y es que en las próximas semanas Petróleos Mexicanos firmará un acuerdo de colaboración con Petrobras. El objeto de este acuerdo es obtener asistencia para la exploración y producción de petróleo en aguas profundas. Según la presidenta Claudia Sheinbaum, la firma brasileña ha desarrollado tecnología, pero también técnicas importantes para extraer crudo en estas condiciones. Además, Petrobras ha desarrollado formas de explorar en zonas más profundas en donde hubo ya yacimientos explotados ampliamente, como es el caso, por ejemplo, de Cantarell, en el Golfo de México, precisó la mandataria. Asimismo, apuntó que espera que este mes se haga el acuerdo que ayude a Pemex en exploración y producción. Sin embargo, a pregunta expresa sobre el planteamiento del empresario Carlos Slim de ampliar la producción petrolera en México hasta los 800,000 barriles diarios, la jefa del Estado consideró que lo importante es que Pemex garantice la producción que requiere el consumo interno, pues ampliar la explotación de petróleo conlleva además otras consideraciones de carácter ambiental. Le cuento ahora que las exportaciones de café de Honduras se superaron ahora con 1.894 millones de dólares en la cosecha 2025-2026. Esto fue informado por el Instituto Hondureño del Café. Al cierre de mayo, tras 8 meses de recolección, los envíos sumaron 5,87 millones de quintales y los contratos alcanzaron los 6,6 millones de sacos, lo que representa un 23% más que el ciclo anterior. Aunque el volumen despachado subió un 30,5% y los ingresos por venta un 18,5%, el precio promedio por saco cayó un 9%, cotizándose en $322,35. En cuanto a los destinos, Europa es el principal mercado con el 52%, seguido de Norteamérica con el 42%, siendo Estados Unidos el mayor comprador individual con 34,4%, mientras que Alemania y Bélgica lideran el continente europeo. Honduras, como primer productor de Centroamérica y octavo del mundo, prevé un alza del 10% en la producción del café. El grano es uno de los principales motores de la economía, aportando así más del 5% al Producto Interno Bruto global y cerca del 30% del PIB agrícola, y además sustenta a unas 120,000 familias. En más información, Colombia recibió más de 174,000 cruceristas y registró 103 recaladas durante el primer trimestre del año, gracias a la llegada de nuevas líneas y la diversificación de destinos dentro del país. Según informó ProColombia, la llegada de viajeros creció 4,8% y las recaladas un 8,4% frente a idéntico periodo del año 2025. Cartagena continúa como el principal puerto con 80 arribos y 158,000 pasajeros, seguido por Santa Marta,
Marta, San Andrés, Leticia y Providencia. Asimismo, uno de los destacados es la diversificación de los destinos elegidos por las líneas de cruceros, con 2 llegadas a Providencia y nuevas operaciones en Cabo de la Vela desde Puerto Bolívar. Además, varios cruceros internacionales regresaron al país durante la temporada 2025-2026, ratificando el interés de la industria por Colombia. Entre ellos se encuentran Le Dumont de Urville, así como también Champlain y MSS Magnífica. Según el reporte, se evidencia la recuperación de destinos no tradicionales, sumando 25 líneas de cruceros y 39 embarcaciones en el primer trimestre del 2026. Viajamos ahí cerca a Ecuador y es que el 35,7% de los hogares de ese país perciben mejor dicho, ingresos mensuales inferiores a un salario básico, que como usted sabe está fijado en $470 según un estudio, aunque actualmente es de $482. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, esta investigación actualiza por primera vez en 12 años las condiciones de vida en las 24 provincias del país. El estudio señala que el ingreso promedio mensual de los hogares es de $1,135 y el gasto promedio es de $930, aunque existen diferencias. En las ciudades el ingreso es de $1,247 y en el campo cae a $793. El trabajo aporta el 78,3% de los recursos familiares y las ayudas estatales el 17,5%, mientras que el principal gasto son los alimentos, que concentran el 22,2%. Estos resultados reflejan un mercado laboral dominado por la informalidad, según el economista Marco Flores. Esta situación reduce los ingresos, la recaudación de impuestos y los aportes a la seguridad social, evidenciando que hay más personas trabajando, pero con empleos de menor calidad e ingresos insuficientes. Viajamos a Cuba y es que nuevamente procesó crudo nacional al refinar 20,000 toneladas para obtener así derivados imprescindibles para la economía, según divulgó el diario Granma. La refinería Hermanos Díaz de Santiago de Cuba concluyó el proceso con resultados superiores a la primera corrida de una fase piloto para la producción de nafta solvente. Por su parte, la directora de la empresa, Irene Barbado Lucio, precisó que el diésel obtenido no cumple con todos los estándares comerciales, por lo que fue necesario mezclarlo con uno de óptimas características para posibilitar su uso. Ahora bien, Irenaldo Pérez Cardoso, quien es director adjunto de Cupet, explicó que la iniciativa responde a la necesidad de producir nafta solvente, reductora de viscosidad. Asimismo, el directivo detalló que la refinación genera un solvente para la producción de petróleo que garantiza el abasto a termoeléctricas, además de aerodiesel y un corte de full oil. Del mismo modo, trascendió que la empresa estudia otros tipos de crudo nacionales para incorporarlos al proyecto. Este paso concreta la estrategia de la isla para enfrentar la presión del bloqueo económico y energético por parte del gobierno de Estados Unidos. Le platico ahora que las aerolíneas de América Latina y del Caribe registraron una caída interanual del 2,8% en las toneladas de carga por kilómetro transportadas en abril. Asimismo, su capacidad aumentó 1,2% según informó la Asociación de Transporte Aéreo Internacional al publicar los resultados globales de abril de 2026. A nivel global, la demanda creció un 4% interanual impulsada por fuertes flujos con Asia, mientras que la capacidad se contrajo un 0,4%. Según Willy Walsh, director de IATA, este crecimiento garantiza las cadenas de suministro pese a un escenario marcado por interrupciones comerciales que reconfigura rutas y limita corredores en el Golfo. Entre otros factores, el comercio mundial cayó 2,1% en marzo. Los combustibles de aviación se dispararon 121,1% interanual y la confianza manufacturera subió con el índice de compras en 53,4 puntos. En el desglose regional, Asia-Pacífico lideró el crecimiento con un alza del 10,5% en los ETKs. Le siguieron las aerolíneas africanas con 7,7% y europeas con 6%. En contraste, las aerolíneas de Medio Oriente marcaron el peor desempeño global con una caída del 18,2% en su demanda de carga aérea.
Hacemos una primera pausa, pero no se vaya. Por favor, ya que al volver en contexto, analizaremos cómo la globalización atraviesa una etapa de fragmentación. Le explico por qué cuando regresemos. Estamos de vuelta en Impacto Económico y mire, durante más de 3 décadas la globalización ha sido presentada como el camino inevitable hacia el desarrollo económico. Ampliemos más información con la siguiente historia que a continuación le presentamos. La apertura de los mercados, la liberación financiera y la expansión del comercio internacional fueron promovidas por los poderes hegemónicos como herramientas capaces de generar prosperidad compartida y crecimiento para todos los países. Sin embargo, los acontecimientos de los últimos años muestran un panorama muy distinto. Lo que alguna vez fue presentado como un sistema basado en la integración económica global, atraviesa hoy una etapa de profundas tensiones y disputas por el poder. La pandemia, las guerras, las sanciones económicas y las crecientes rivalidades entre potencias han puesto en evidencia las vulnerabilidades de un modelo que concentró buena parte de la producción industrial mundial en unos pocos centros económicos. Las interrupciones en las cadenas de suministro demostraron hasta qué punto la economía global se volvió dependiente de determinados mercados, rutas comerciales y actores estratégicos. A ello se suma una creciente competencia entre las grandes potencias por el control de sectores considerados fundamentales para el futuro económico, como la tecnología avanzada, los semiconductores, la inteligencia artificial, la energía y los minerales estratégicos. En este contexto, las decisiones económicas dejan de responder únicamente a criterios de eficiencia y comienzan a estar cada vez más vinculadas a objetivos geopolíticos. Mientras algunos gobiernos impulsan políticas para relocalizar industrias o proteger sectores estratégicos, otros buscan fortalecer alianzas económicas alternativas que reduzcan su dependencia de los tradicionales centros del poder financiero. El resultado es un escenario internacional donde la cooperación económica convive con una creciente competencia entre bloques. Más que el fin del comercio internacional, lo que parece estar emergiendo es una nueva etapa de reorganización del poder económico global, donde intervienen actores que impulsan el multilateralismo. Una etapa donde la disputa por los mercados, las tecnologías y los recursos estratégicos redefinen las relaciones internacionales y plantean nuevos desafíos para las economías del sur global. Pero uno de los principales motores de la fragmentación económica mundial es el aumento de las tensiones entre las grandes potencias. Mire. Durante los últimos años, las disputas comerciales entre Estados Unidos y China han trascendido el ámbito económico para convertirse en una competencia estratégica que involucra tecnología, seguridad, recursos críticos y liderazgo global. Los aranceles, restricciones a las exportaciones y controles sobre tecnologías avanzadas se han convertido en herramientas frecuentes dentro de esta rivalidad. A ello se suma el uso creciente de sanciones económicas y aranceles como mecanismos de presión política en conflictos internacionales. Estas medidas están impulsando cambios significativos en las cadenas de suministro globales. Muchas empresas buscan trasladar parte de su producción hacia países considerados más seguros o políticamente alineados con sus mercados de destino. Este fenómeno, conocido como friendshoring, busca reducir riesgos derivados de tensiones geopolíticas. Paralelamente, distintos países están fortaleciendo acuerdos regionales y alianzas económicas para proteger sus intereses comerciales. Como resultado, la economía mundial comienza a organizarse alrededor de bloques multilaterales con mayores afinidades políticas y estratégicas. La consecuencia es una reducción progresiva de la lógica que predominó durante décadas, basada en la búsqueda del proveedor más eficiente sin importar su ubicación geográfica. Hoy la estabilidad política y la seguridad nacional tienen un peso cada vez mayor en las decisiones económicas. Este cambio está redefiniendo las reglas del comercio internacional y contribuye a la aparición de una economía mundial más fragmentada y menos integrada que la observada a comienzos del siglo XXI. En medio de la transformación del sistema económico internacional,
Los países agrupados en los BRICS, en este bloque, han adquirido una mayor relevancia dentro del debate global. Integrado originalmente por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, este bloque ha ampliado su influencia incorporando nuevos miembros y promoviendo mecanismos de cooperación económica alternativos. Esto ante justamente lo que estamos platicando en este bloque, que es el tema pues, de cómo justamente se ha estado fragmentando el tema de la globalización. Por lo pronto, uno de los temas más discutidos es la búsqueda de una menor dependencia del dólar estadounidense en las transacciones internacionales. Y es que diversos países han incrementado el uso de monedas locales en operaciones comerciales bilaterales y exploran nuevas formas de cooperación financiera. Los defensores de estas iniciativas argumentan que una mayor diversificación monetaria podría reducir riesgos asociados a fluctuaciones cambiarias y sanciones financieras, así como también dependencia de un único centro económico global. Más allá del debate, la tendencia refleja un interés creciente por construir estructuras financieras complementarias a las existentes, bancos de desarrollo regionales, acuerdos de intercambio de monedas y mecanismos de financiamiento alternativos forman parte también de esa estrategia. La fragmentación económica no es únicamente un fenómeno geopolítico, también tiene consecuencias directas sobre la actividad económica global. Cuando los países restringen intercambios comerciales, reorganizan cadenas de suministro o priorizan alianzas políticas sobre criterios de eficiencia económica, los costos tienden a aumentar. La producción de bienes puede volverse más costosa debido a la necesidad de trasladar fábricas, buscar nuevos proveedores o duplicar capacidades industriales en diferentes regiones, lo que puede traducirse en mayores precios para consumidores y empresas. Asimismo, la incertidumbre generada por las tensiones internacionales puede reducir inversiones y ralentizar proyectos de largo plazo. Los mercados financieros suelen reaccionar con cautela cuando aumenta la percepción de riesgos geopolíticos. Diversos organismos internacionales advierten que una fragmentación más profunda podría afectar el crecimiento económico global, disminuir la productividad y limitar el comercio internacional, aunque algunos países podrían beneficiarse al convertirse en nuevos centros de producción o exportación. El desafío general para la economía mundial consiste en encontrar un equilibrio entre seguridad estratégica y eficiencia económica. Seguimos hablando de esta fragmentación de la globalización y nos vamos a América Latina porque esta región observa este proceso desde una diversidad de acuerdos, potencialidades, pero también desafíos. La región mantiene vínculos comerciales con Estados Unidos, China, Europa y otras economías emergentes, lo que le otorga cierto margen de diversificar relaciones económicas. La creciente competencia entre bloques puede generar oportunidades para exportadores de alimentos, minerales, energía y materias primas estratégicas. Al mismo tiempo, también plantea riesgos asociados a la dependencia de mercados externos y a la volatilidad internacional. Para muchos países latinoamericanos, el desafío consiste en aprovechar las oportunidades derivadas de la reconfiguración económica mundial sin quedar atrapadas en disputas geopolíticas ajenas a sus intereses nacionales. La diversificación productiva, la integración regional y el fortalecimiento de capacidades industriales podrían convertirse en herramientas clave para navegar un escenario internacional cada vez más complejo. Mientras el mapa económico global se redefine, América Latina busca encontrar su lugar en un mundo en donde las reglas del comercio y las finanzas internacionales están experimentando una transformación profunda. Llegamos al momento de hacer una segunda pausa en la emisión del día de hoy. Por favor, no se vaya. Volvemos con nuestro bloque 360. Hablaremos de Bangladesh, que enfrenta un nuevo incremento en el precio del combustible. Volvemos con más información. Estamos de vuelta en Impacto Económico y como le adelantaba, en Bangladesh los ciudadanos enfrentan un nuevo aumento de los precios del combustible.
El gobierno nacional aumentó los precios de combustible por segunda vez en 6 semanas, alcanzando el valor para los minoristas del octano, la gasolina y el queroseno en 5 tacas por litro, que equivale a 0.4 centavos de dólar. Las autoridades alegan que estas medidas fueron tomadas debido a las fluctuaciones en los mercados petroleros mundiales. Estos nuevos precios reflejan ajustes realizados en virtud de su fórmula mensual automática de precios de combustibles que vincula las tarifas nacionales con los mercados petroleros internacionales, los tipos de cambio y los costos de importación. Y este no es un dato menor, ya que la nación importa alrededor del, escuche, 95% del petróleo que consume. Vamos a Rusia, y es que el desempleo en ese país cae a un mínimo de 2,2%. Este indicador se consolida como la cifra de desocupación más baja entre las principales economías del grupo de los 20 y es catalogado como el número más bajo que registra el país en materia de desempleo en 35 años. Esto fue dado a conocer por el Centro Nacional de Investigación de la Opinión Pública. Rusia se ha convertido en el líder indiscutible en cuanto a tasas bajas de desempleo, superando a algunos países europeos y a Estados Unidos, que al día de hoy alcanza una tasa del 4,3% de desempleo. El estudio añade que los problemas laborales fueron reportados con mayor frecuencia por quienes se encontraban en una situación económica precaria en un 39% frente al 12% de quienes tenían mayores ingresos. Le platico ahora que la inflación en la eurozona se elevó al 3,2% al cierre de mayo. Así lo dio a conocer el Banco Central Europeo. Esta alza está asociada principalmente al aumento de los precios del petróleo, que ha experimentado una subida constante después del inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel en contra de Irán. El componente energético volvió a mostrar la variación más alta, con un incremento anual del 10,9%, mientras los servicios registraron una variación anual del 3,5% frente al 3% de abril. Los bienes industriales no energéticos avanzaron 0,9% desde el 0,8% del mes anterior. Hablamos ahora de Sudáfrica, y es que la inflación anual al consumidor de ese país subió al 4%. Este número presenta 9 décimas por encima del mes anterior, según datos oficiales del Servicio Nacional de Estadística de Sudáfrica. Desde el inicio de la guerra en contra de Irán es que se registra esta cifra, lo que representa un alza de al menos un 18,2%, el mayor incremento mensual desde que se inició la serie actual del índice de precios al consumidor en 2008. En este mismo sentido, el Banco Central de la Nación elevó su tasa de recompra en 25 puntos básicos hasta el 7% debido a las crecientes presiones inflacionarias vinculadas también al aumento del precio de los combustibles y los alimentos en medio de la creciente incertidumbre global. Momento de revisar cómo se encuentran los precios del petróleo al cierre de esta jornada. Vamos a comenzar como todos los días con el WTI, el West Texas Intermediate de referencia en Estados Unidos, que marcó un precio de $93.48 y esto representa un incremento de $1.32. En el caso del barril del Brent de referencia en Europa, su precio se ubicó en $95.86, también subiendo en este caso 88 céntimos del billete verde. Y finalmente le comento que el crudo promediado por la OPEP marcó un precio de $104.05, una caída en este caso de $1.08. Llegamos así al final de esta emisión. Como siempre, gracias por habernos acompañado. Déjeme invitarlo, como siempre, a que esté pendiente de más información a través de nuestro portal de internet, telesurtv.net, o puede escribirnos a través de nuestra cuenta de correo electrónico impactoeconómico @telesurtv.net. También le invito a seguirnos a través de nuestras cuentas de X. Nos encuentra como @telesurimpactoe y @DanielTelesur. Me tengo que despedir por ahora, pero nos vemos pronto con más de Impacto Económico. Siga por favor en la señal de Telesur.